Bueno, pues esta es la pieza que vamos a realizar hoy. ¿De acuerdo? No vamos a entrar en los detalles técnicos o la terminación o la calidad o cómo está impresa, sino que solo vamos a centrarnos en el diseño, cómo diseñamos la pieza. En el ejercicio de hoy vamos a crear la pieza propuesta que tenemos aquí en este recuadro con OpenSCAD. Bien, vamos a comenzar haciendo los agujeros de la pieza. Comenzamos haciendo el módulo Extreme Hole, que va a consistir en un agujero como este. Los dos son iguales, ¿de acuerdo? Vamos a hacer estos dos agujeros. Bien, para lo cual vamos a hacer un cilindro con diámetro de 6, es lo que nos indica aquí en la pieza, diámetro de 6, el diámetro interno, y una altura de 5. ¿De acuerdo? Y una altura de 5, que es lo que nos muestra aquí. Hacemos este primer hueco. Ese primer hueco lo vamos a representar como Extreme Hole y lo ejecutamos. ¿De acuerdo? El primer problema que vemos es que los círculos en OpenSCAD no son muy detallistas. Vamos a cambiar esto. Simplemente definimos la variable global $FN igual a 120. Volvemos a ejecutarlo y vemos como ahora sí tenemos un cilindro mucho más parecido a lo que realmente es un cilindro. ¿De acuerdo? Este cilindro realmente tiene un pequeño cilindro en la parte de abajo y otro un poco más grande en la parte de arriba. Vamos a realizar el segundo cilindro, el de la parte de arriba, para lo cual volvemos a escribir el comando cylinder. En este caso el diámetro va a ser igual a 9, como podemos ver aquí en esta medida, ¿de acuerdo? Y la altura sigue siendo 5. Aquí tenemos la altura de otros 5. Claro, si los dibujamos ahora nos los va a dibujar uno sobre el otro. ¿Qué tenemos que hacer? Trasladar el segundo a su posición. Translate. Estos son unas coordenadas que le vamos a dar, que van a ser 0,0,5 de altura, para que se coloque justo por encima del otro. Ahí tenemos el hueco. Bien. Vamos a guardar el fichero del ejercicio. Le vamos a llamar exercise 2. Bien, comentamos este primer comando y vamos a crear ahora el orificio central. El orificio central se parece mucho, con lo cual ya lo copiamos. Le vamos a llamar Central Hole. Ahora vamos a cambiar las dimensiones. La altura va a ser 20. Perdón, el diámetro va a ser 20 y la altura va a ser también de 20. Lo vemos aquí. Diámetro 20, o sea, altura 20, diámetro 20. ¿De acuerdo? Y también vamos a tener que trasladarlo. En este caso vamos a tener que trasladar el segundo cilindro, la segunda parte del cilindro vamos a tener que trasladar hasta una altura de 20. Por lo tanto, ya lo aprovechamos que lo tenemos escrito y lo volvemos a poner como 20. Y ahora vamos a hacer el segundo. El segundo tiene un diámetro de 24, como podemos ver aquí. 24. Y una altura de 5 también, como podemos ver en esta dimensión. ¿De acuerdo? Lo dibujamos. Bueno, para dibujarlo tenemos que escribir el comando Central Hole. Lo dibujamos y vemos que tenemos precisamente esa figura. ¿De acuerdo?
Bien, ahora vamos a dibujar el cilindro central. El cilindro central realmente es muy sencillo. Escribimos module central cylinder. Abrimos una llave, cerramos este module y en el medio escribimos cylinder con un diámetro igual a 30. Este diámetro de aquí que nos indica 30 de diámetro entre estos dos puntos y una altura de, aquí tenemos una altura de 25, ¿de acuerdo? Que es la altura de la pieza. Bueno, nos puede suceder lo mismo, tenemos que realmente decirle al programa que queremos dibujar esa pieza. Ya está, esta es la pieza central. Bien, también la comentamos. Y ahora vamos a dibujar la base. Vamos a empezar poniendo aquí la base. Base. Y ahora vamos a crear aquí el module base. ¿De acuerdo? Abrimos la llave de la definición de la base y cerramos la llave de la definición de la base. Para hacer la base vamos a necesitar un cilindro de... Aquí vemos que nos dice que el radio de este cilindro es 7. Esta parte de aquí, este, digamos, cilindro virtual, tiene un radio de 7. Aprovechamos que el lenguaje nos lo permite y lo expresamos como tal, con un radio igual a 7, eso es un diámetro igual a 14, ¿de acuerdo? Y una altura igual a 5 más 5, 10. Bien, esto nos va a dibujar un pequeño cilindro que es este pequeño cilindro de aquí, ¿de acuerdo? Ahora bien, nosotros vamos a necesitar además otro cilindro igual que ese en otra posición. Vamos a copiarlo. Copiamos la instrucción y la volvemos a copiar otra vez porque necesitamos un cilindro más en el centro, ¿de acuerdo? Vamos a tener este cilindro central y este cilindro. Ahora veremos para qué, no os preocupéis. El cilindro central tiene un diámetro, no olvidemos la diferencia, diámetro de 30, ya lo conocíamos, es el diámetro de esta pieza, diámetro 30, y una altura de 10. Cuidado, vamos a dibujar este pequeño cilindro que llegará hasta esta altura y que nos dará esta anchura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, su altura también es 10. Si nosotros ahora lo ejecutamos, vemos que el cilindro grande está, digamos, cubriendo a los otros dos. Bien, vamos a trasladar los dos cilindros a los extremos, ¿de acuerdo? Como nos dicen que entre los radios habrá 70, esto quiere decir que uno tiene que ir 35 milímetros a la derecha y el otro 35 milímetros a la izquierda. Translate menos 35,0,0. No se mueve en las otras dos dimensiones, solo se mueve en la dimensión X. ¿De acuerdo? El segundo cilindro, por dejarlo homogéneo y que se entienda, bien, lo que vamos a hacer, voy a corregir aquí, y lo que vamos a hacer es trasladarlo exactamente nada, pero nos va a ayudar a dejar el programa bastante clarito. Y el tercer cilindro lo vamos a trasladar, translate, hasta la posición, en este caso, 35,0,0. Solo se mueve en la dirección, en la dimensión X, y se mueve en positivo. Podemos incluso ponerlo. Más 35, ¿de acuerdo? Ahora dibujamos y ya tenemos los tres cilindros que compondrán nuestra base. ¿Cómo vamos a hacer las formas que cubren estos tres cilindros? Muy sencillo. Tenemos una instrucción en AutoSCAD que es Hull, que va a cubrir con su funcionalidad las tres partes. Bien, lo ejecutamos y ahí tenemos la pieza.
Ahí tenemos la parte baja de la pieza. Ahora ya vamos a dibujar cada una de las partes en su sitio. Lo primero que vamos a hacer es colocar, ya tenemos la base, tenemos ya todos los componentes, solo es unirlos. Lo primero que haremos será calcular la diferencia, vamos a calcular primero la unión entre dos piezas clave. La unión entre dos piezas clave. Estas dos piezas son la base y el cilindro central. ¿De acuerdo? Ahí tenemos ya la pieza, nos faltan los agujeros. Vamos a colocar los agujeros. Los agujeros, evidentemente, tenemos que centrarlos, ¿no? Ponerlos en su sitio. Translate. Ya conocemos hasta dónde debemos moverlos. En un caso vamos a moverle 35, 0, 0. Y escribimos aquí extreme hole. ¿De acuerdo? Y en el otro caso es idéntico, pero... Perdón. Lo vamos a mover en positivo. En positivo. Y finalmente ya vamos a dibujar también el agujero central. Pero claro, estamos diciendo, si lo dibujamos ahora, que vemos que realmente no hay nada diferente. ¿Por qué? Porque los agujeros tienen que ser la diferencia entre lo que está dibujando como la pieza y luego debemos quitarle los agujeros. Para esto utilizamos la instrucción difference, dibujamos y vemos aquí que efectivamente nos ha hecho la pieza, pero OpenSCAD es un poco impreciso a la hora de recortar bien los agujeros, no sabe estos pequeños brillos de aquí nos indican que no sabe realmente qué parte es un agujero y qué parte no lo es. Los agujeros tienen que traspasar la pieza. Bien, para ello vamos a definir dos variables nuevas a nivel global, que las vamos a llamar ZT, que es un 0.2 milímetros, 2 décimas de milímetro, y la otra la vamos a llamar ZO, que es igual a 0.1 milímetro. Viene del inglés 0.1 and 0.2, ¿ok? ¿Para qué vamos a utilizar esto? Bien, lo primero que vamos a hacer es el cilindro. Este primer cilindro es este pequeñito de aquí abajo. Vamos a hacer que esté un poquito más bajo y sea una décima de milímetro más bajo, ¿de acuerdo? Para lo cual lo trasladamos, translate 0 en esta dimensión, 0 en la dimensión Y, y en la X lo trasladamos menos ZO, o sea, una décima de milímetro por debajo de la línea normal, de la línea del 0, ¿de acuerdo? Y ahora a la altura del cilindro le vamos a sumar ZO, le sumamos esa décima de milímetro. Ahora al ejecutar, bueno, pues nos da un error. El error que nos da, vale, es un descuido. Aquí nos falta una llave de corchete. Le damos ZO y vemos cómo esos dos cilindros realmente, esos dos trocitos ya realmente han traspasado perfectamente la pieza. Bien, lo mismo tenemos que hacer con el hueco central con la pieza de abajo. Vamos a mostrarlo aquí para que se vea. Esto es lo que nos está haciendo ahora. Y ahora cuando hagamos aquí el translate y lo movamos 0 en la X, 0 en la dimensión y menos ZO, o sea, una décima de milímetro en la dimensión, una décima de milímetro hacia abajo, en la dimensión Z,
Y a la dimensión Z ahora debemos añadirle precisamente esa cantidad, más ZO. Bien, ya vemos los agujeros traspasando completamente por la parte de abajo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los 3 de arriba, ¿de acuerdo? Para eso tenemos que sumarle a estos 5 que ya teníamos aquí, le tenemos que restar ZO, o sea, 1/10 de milímetro. ¿De acuerdo? Y aquí, a la altura, le vamos a sumar más ZT. ¿De acuerdo? O sea, lo que vamos a hacer es sumarle una pequeña cantidad y luego moverle una pequeña cantidad hacia arriba. Con eso ya tenemos, como utilizamos Extreme Hull, lo utilizamos 2 veces, ¿de acuerdo? Ya tenemos los 2 agujeros principales hechos. Vamos a hacer lo mismo con el central. Esto es, le vamos a añadir aquí menos ZO para bajarlo esa cantidad. Lo colocamos aquí un poquito. Y aquí vamos a añadir más ZT, 2/10 de milímetro hacia arriba para que quede en su sitio. F5. Ya tenemos la pieza.